Vaya empezando para no hacer esperar mucho y a la gente que se vaya incorporando. Bueno, bienvenidos a las Tech Talks. Es el primer encuentro de varias sesiones que esperamos, que serán traeremos diferentes referentes en los que se hablará de varias temáticas tecnológicas. Y hoy hablamos de arquitectura hexagonal y para ello hemos traído varios invitados para que den su visión. Y ahora ya Oliver hace la introducción y os presenta un poquito. Al final podréis hacer las preguntas que queráis, así que id apuntando y así os podrán ir respondiendo. Gracias. Vale, os presento. Tenemos aquí hoy a Eduardo Salguero, ¿vale? 16 años de experiencia, desarrollo de software. Está en una pequeña empresa que igual os suena, que es Cabify, como principal software engineer, ¿de acuerdo? Isabel Garrido, backend developer en Seat Code, ¿vale? Varios años de experiencia trabajando en distintos proyectos como e-commerce y marketplace. Y además compagina su trabajo como mentora de Step Forward, ¿correcto? Un proyecto que nació hace algo más de un año para acompañar a mujeres en el sector tech. Podéis aplaudir, que no he dicho nada. Igual, y para Eduardo también, que igual me lo he saltado. Retroactivo. Noel, responsable de arquitectura de DKV Seguros, Grupo Ergo y simultaneando en la medida de lo posible con actividades como docente en áreas de IT y marketing. Y Luis Fernández, durante los últimos 25 años, ejerciendo como profesor e investigador en la universidad y como consultor y formador en diferentes instituciones públicas y privadas de ámbito nacional e internacional. Vale, antes de empezar con lo que es la mesa redonda, yo iba a hacer un pequeño speech por si a alguien no le ha dado tiempo a googlear lo que era arquitectura hexagonal, que seguro que lo habéis hecho todos, ¿de acuerdo? Pero por lo menos explicar por encima un poco lo que es, ¿vale? Entonces, estuve buscando la definición de lo que es una arquitectura, antes de arquitectura hexagonal, y la definición es un conjunto de patrones y abstracciones coherentes que proporcionan un marco definido y claro para interactuar con el código fuente del software. Ojo, ahí, ¿de acuerdo? ¿Qué quiere decir? ¿Cómo vamos a organizar nuestra aplicación? ¿Vale? Es decir, cómo vamos a organizar código fuente, qué clases van a llamar, qué responsabilidad tenemos y demás, ¿de acuerdo? ¿Y por qué es importante el tema de las arquitecturas? No sé si habéis oído los términos complejidad esencial o complejidad accidental, ¿vale? Son dos términos que se suelen explicar. La complejidad esencial de cualquier desarrollo de software es la complejidad que tiene cualquier proceso en sí mismo. Si yo tengo que hacer una función de suma, la propia función tiene una complejidad que tengo que hacer. La complejidad accidental es todo aquello que surge en base a no tener una buena arquitectura, no tener buenos artefactos de compilación y demás, ¿de acuerdo? Entonces, una arquitectura lo que nos va a facilitar es que esa complejidad accidental durante el tiempo de vida del proyecto no aumente, ¿de acuerdo? Es decir, que nos permitirá dentro de 5 años, que cuando nos metamos a hacer un mantenimiento, que no nos caguemos en todo y decir, hostia, ¿quién ha hecho esta mierda? ¿Vale? Sobre arquitecturas, ahí os he puesto un poco diagramas de arquitecturas que os sonarán, ¿vale? Las más conocidas, el patrón MVC, famoso durante años, durante la década de los 90. Patrón de la arquitectura de capas, incluso la arquitectura SOA, que también tuvo su momento, ¿vale? Hoy venimos a hablar de lo que es la arquitectura hexagonal, que es esa, ¿vale? Veréis que el punto principal de esta arquitectura, que además la veréis muy relacionada también con el Domain Driven Development, ¿vale? Intenta poner en el foco de lo que es la arquitectura de la aplicación, todo lo que son las clases del dominio, ¿vale? Es decir, todo lo que es lógica de aplicación pura y dura, vamos a meterla en lo más centro de lo que es el hexágono, ¿de acuerdo? Y todo el resto de cosas, desde integraciones con servicios de mail, de mensajería, incluso con el propio framework que estamos habituados, deberían ser abstracciones que viven un poco por fuera de esta lógica de dominio, ¿vale? En un punto ideal podríamos hasta cambiar cualquiera de las piezas sin tener que toquetear el resto de cosas, ¿vale? Esto realmente es interesante y hoy es lo que vamos a hablar aquí, sobre todo porque esto lo habréis visto todos, bueno, lo habréis visto incluso estas, que son las arquitecturas limpias, ¿vale? Que es un poco, estamos discutiendo ahora si es anterior o posterior a la arquitectura hexagonal, ¿vale? Esto es del libro del Uncle Bob, el Clean Architectures, ¿vale? Que si os fijáis se asemeja mucho, pero que pues, en vez de hexágonos le gustaban más los circulitos, ¿vale? Todo esto al final, los beneficios o los hipotéticos beneficios, y aquí voy a parafrasear a Eduardo,
en su post que tiene es que nos vamos a volver independientes del framework, vamos a hacer que sea más fácil testear las clases, vamos a intentar volvernos independientes de la interfaz de usuario, que no afecte un cambio a lo que es nuestra lógica de negocio, independientes de base de datos, de agentes externos, más tolerantes al cambio, reutilizables, mantenibles. Y yo le añadiría, que esto también me gustaría hoy también, es una cosa que queremos discutir, es que nos permitirá posponer ciertas decisiones en la elección de estos agentes externos. Es decir, al final vamos a generar todas esas abstracciones, entonces elegir en el momento en el proyecto si voy a usar Kafka o RabbitMQ, pues si hacemos esto no va a ser tan importante. No nos va a condicionar el decir, hostia, ya he elegido Kafka, ahora ya tengo que tirar aquí a muerte, ¿vale? Eso también es otro de los beneficios. Todo esto lo que veremos ahora es un poco, es lo que os contaba, los artificios, ¿vale? Cómo lo vamos a hacer, y la idea de hoy es discutir más allá del conocimiento de esto, que ya os veo a todos la cara y lo sabíais todo, es cómo esto se aplica de verdad en proyectos reales y un poco también la opinión de estos 4 expertos en todas estas materias. ¿De acuerdo? Gracias. Arranco con una sencilla, ¿vale? Arquitectura hexagonal, ¿vale? ¿La utilicéis realmente en algún proyecto? ¿La utilicéis en todos? ¿En ninguno? ¿Quién se anima? Venga, Isabel. Vale, yo sí. Yo la utilizo llevo utilizándola ya varios años y en la actualidad de los proyectos en los que estoy, excepto un proyecto que tenemos que es código de legacy hecho por gente que ya no está en el equipo y que estamos migrando a arquitectura hexagonal, en el resto sí la utilizamos. Todos los proyectos. Sí. Noel. A ver, en mi caso, en todos no. Solo son en los proyectos que tienen cierta envergadura. Tenemos también proyectos que son más pequeños, que pueden ser pues, aplicaciones que se basen en CRUD, que en esos no tiene tanto sentido el hacer esa inversión de tiempo en arquitectura hexagonal, ¿no? Sería como contratar a un superarquitecto para construir un edificio y lo que quieres construir es la casa del perro, ¿no? Pues entonces hay ciertos proyectos en los que no le vemos ese sentido, pero no quiere decir que en esos proyectos no utilizamos ciertos principios que están dentro de hexagonal que sí que son válidos. Vale. Eso además es una pregunta también que veremos luego, el tema de adaptar, o sea, de coger esa arquitectura hexagonal hasta qué punto la cogemos entera o cogemos parte y demás, ¿vale? Eduardo, arquitectura hexagonal. O sea, en mi caso, en Cabify, cada equipo es dueño de los servicios o aplicaciones que el desarrollo opera y no hay un libro o una guía de estilo que diga que hay que hacer hexagonal todo el mundo. O sea, cada equipo tiende a utilizar las herramientas, en este caso en arquitectura, los patrones que mejor se adecúan a lo que quieren resolver. Ahora mismo hay muchos servicios nuevos que están apoyándose en arquitectura hexagonal y hay evoluciones o refactors de algún monolito que también se están llevando a arquitectura hexagonal. Vale, perfecto. En mi caso es una cuestión de, en muchas ocasiones el alumno viene demandando que quiere hacer algo en arquitectura hexagonal y entonces ¿cómo te vas a negar? Y entonces lo haces con él y le acompañas. Si no lo pide, pues hacemos una arquitectura MVC y es lo mismo. En consultorías, es que normalmente a mí me llaman cuando tienen un problema. Y entonces cuando tienen un problema es que no tienen ni arquitectura. Entonces, darle forma hexagonal ya me parece pizpireto. Os voy a preguntar también lo que habéis comentado, ¿no? Es decir, por ejemplo, en algún proyecto en el que hayáis introducido esta arquitectura hexagonal o que hayáis propuesto a partir de un monolito, ¿cómo ha sido ese proceso de implantación? Además, antes estábamos comentando un poco los dos niveles, ¿no? A la hora de, hay que convencer muchas veces a los developers, pero también a la capa de management. No sé si eso ha pasado o en vuestros casos ya venía un poco, alguna de esas partes ya venía a favor de hacer este cambio. Venga, Luis, que antes hemos empezado por allá. Vale, tira. A colación de lo anterior, si viene el alumno ya entregado porque quiere arquitectura hexagonal, pues mira, ancha es Castilla, para ti es el mundo y yo te acompaño. Sí que es cierto que tengo algún problema, porque es difícil de entender que si lado izquierdo, que si lado derecho, que superior, que si director, que si técnico, que si tal. Luego resulta que después de explicármelo en términos de superior, inferior, izquierda, derecha, entonces luego dice no, pero no es por capas, entonces le doy una forma hexagonal, pero luego dice que hexagonal no tiene por ser hexagonal. Quiero decir, es tan confuso que a veces
cuesta que el alumno lo acabe viendo, porque tiene muchísimo vocabulario, desde mi punto de vista, pomposo, y bueno, no, se dificulta. Pero luego, una vez que está aterrizado, es pim pam pum, y como siempre. Lo que comentábamos, ¿no? Es decir, que al final es complejo, pero se supone que con el tiempo y con la implantación esa complejidad accidental debería reducirse. Es decir, ya vamos un poco más. Sí, y la propuesta es buena. Es que la propuesta tiene 40 años. En el propio post hace una referencia, bueno, esto es muy parecido a un artículo de, no recuerdo el nombre, que el título del artículo al que él dice que se parece mucho es patrones para generar arquitecturas por capas. Y dices, coño, pues si se parece mucho, y en el artículo estás hablando de que esto no es por capas, es como que es muy confuso. Pero cuando luego lo vas aterrizando y le dices a la persona, cálmate, que ya no tiene mucha historia. En vuestro caso, por ejemplo, Noel... Uy, perdón, Eduardo, ¿vas a hablar? Iba a decir, en vuestro caso, que igual a ti te ha tocado también pelearte, ¿habéis tenido que luchar a veces contra, es decir, el explicar el beneficio de una buena arquitectura a esta capa de management? Sí, desde luego. De hecho, incluso me tuve que inventar un palabra que era BOAM, que es Business Oriented Application Models, para decir esto es vendible desde el punto de vista de negocio. Es decir, podemos invertir en esto para conseguir que nuestras aplicaciones sean más mantenibles, mejoremos los tiempos de entrega, etcétera. Pero sí que tienes que convencer de lo que, digamos, esta inversión que vas a hacer en una nueva forma de arquitecturizar las cosas, el convencer a la parte de negocio. Sí, es importante. O sea, en mi caso, no hay que convencer a nadie de management porque es el equipo el que toma las decisiones. Si él considera que la decisión técnica buena es aplicar la arquitectura hexagonal, al final lo único que importa es que entregue el valor que debe entregar, independientemente de cómo lo haga. ¿Y a compañeros? A compañeros depende. Ahora, como buen gallego, depende. Exacto. Estaba guardándolo. Pensé que iba a salir más tarde el depende, pero... he encontrado casos en los que hay gente que tiene muy poca experiencia, que no le ve el valor a una arquitectura de software porque no intuye el problema, porque nunca lo estuvo. Entonces, ahí es complicado. Y por otro lado, en arquitectura hexagonal, también he encontrado que creas en arquitecturas limpias, por capas, sientes que al principio estás metiendo mucho scaffolding, mucho directorio, o sea, mucho boilerplate, palabras raras, pero cosas que no pinta nada. Te encuentras, dices, estoy aquí tirando interfaces vacías. Es como que sientes que no estás produciendo, no estás haciendo nada. Entonces, ahí sí que es complicado, pero yo creo que cuando descubres las ventajas de tener bien arquitecturizada una aplicación, es fácil venderlo, hacerlo, o aunque no sea de forma completa, sí, coger ciertos patrones o buenas prácticas que deben de estar esta arquitectura. Sí, yo creo lo mismo, un poco parecido, ¿no? Es decir, al final, y yo no sé si a vosotros, Isabel, os pasa, compañeros igual más nuevos, cuando entren y les empiezas a contar la carpetería que tienes que montar para hacer el Hello World y nos pongan cara de ¿seguro que tengo que hacer todo esto? Claro, es que, bueno, yo también he sido la nueva que ha llegado y de pronto se ha encontrado ahí 200 carpetas y... o sea, ¿de qué estamos hablando, sabes? Si yo venía aquí a hacerte un controlador y a tirar... al principio es muy complicado. O sea, yo recuerdo cuando empecé a trabajar así, que igual me tiré 6 meses haciendo... Me decían, tienes que hacer esto aquí. Y yo decía, voy a confiar en ti, ¿vale? O sea, sabes más que yo. Venga, vamos a seguir. Y luego ya llega un punto en el que sí, que lo entiendes. Es lo que decía Luis, que hay muchos palabras, hay una cantidad de nomenclatura que a veces dices, joder, no me lo puedes decir para que te lo entiendas, ¿sabes? Pero sí, o sea, yo creo que cuando te encuentras de bruces con este tipo de arquitectura, el primer momento es un poco too much, o sea, te estás pasando esto, tampoco estás haciendo nada. Pero luego, en el momento en el que ya tienes rodaje, todo encaja y se hace muy fácil. También entiendo que depende del tamaño del proyecto. Claro, siempre. Sí, lo que comentaba un poco Noel, ¿no? Es decir, que igual proyectos de un servicio para alguna cosa
el meterte, dices, estoy matando moscas a cañonazo, ¿no? Claro, es el depende. ¿Qué decías? Es el depende o el a lo simple. Siempre tienes la opción de refactorizar, tío, y de hacer modificaciones. Pero claro, si eso que nace ya nace siendo grande, pues es mejor, creo yo, que nazca con cierta base. Porque después siempre es complicado porque el día a día te impide pagar esa deuda técnica inicial a nivel ¿El día a día o los managers? Mismo el día a día. A veces, o sea, yo lo digo en mi caso, no es un manager que te dice lo que tienes que hacer, pero el día tiene horas limitadas. Correcto. Y tú tienes que entregar cosas. Y a veces... ¿Y alguna vez habéis visto, os habéis tenido un momento de decir, menos mal que estamos utilizando la arquitectura hexagonal, si no esto sería un infierno, o al revés? Hostia, si estuviéramos haciendo bien las cosas, ¿esto no sería un infierno? Me miran raro porque me estoy saliendo yo creo que más, yo creo que más lo segundo, ¿eh? O sea, al final, hay ciertos mantenimientos de aplicativos que son de la año la polca que dices, ostras, me tengo que meter ahora en esto. Es más, el tener que ir a hacer ese paso hacia atrás, ¿no? Que tienes que retroceder tecnológicamente a resolver el problema en sí, ¿no? Entonces ahí es lo que las arquitecturas es lo que aportan, ¿no? Esa flexibilidad de cambio y que el cambio además sea súper atómico. Es decir, toco esto y no tengo 26 otras funciones enmarañadas que toco aquí y se me rompe por 26 sitios más. Es que yo creo que la clave es esa. O sea, al final, desde mi punto de vista, de lo que habla es que tu lógica de negocio esté sin estar contaminada con cosas que no son relevantes para el negocio. Y eso siempre te va a ayudar. Desde a testear hasta evolucionarlo o hasta, no sé, a cambiar de un proveedor o una dependencia externa. Después, o sea, ahora es cuando yo me enrollo, o sea, me parece una chorrada, pero yo creo que la primera vez que vi arquitectura hexagonal fue como, ¡buah, por fin sé dónde puedo tirar el código! O sea, ciertas partes. Esa duda que a veces tienes, no sé ni cómo llamarle a las cosas. Sí, pues ahora sé que hay ciertas cosas que pueden ir en esta carpeta, como quien dice, esta, en otra. Y quieras o no, simplemente el hecho de tener unos nombres hace que tu manera de pensar o de afrontar el problema cambie. Te cuesta al principio esta terminología, pero luego una vez que la tienes asumida, es más fácil entre supongo, miembros del equipo el hablar de esto está aquí, esto aquí. Pero al principio pues entiendo que el choque es fuerte. Os iba a preguntar también... Pero ¿sí? Yo estoy muy de acuerdo con lo que decís, pero simplemente con arquitectura. Quiero decir, cuando tienes arquitectura es una gloria. Puede ser Pipe and Filters, puede ser la arquitectura que tú quieras. Si tienes arquitectura del software, tienes un criterio para saber dónde están las cosas, dónde se ubica, por dónde crece. Que sea hexagonal o no ya es otra cuestión. Pero todo lo que se está diciendo es fantástico. Si tengo arquitectura, yo me ordeno la cabeza y ordeno a gente y reparto trabajo y puedo hacer estimaciones por parte. Pero el truco es arquitectura. Que le pongamos en la coletilla hexagonal, eso es a lo que he venido a decir. Que... De hecho, si fuéramos desarrollando, siguiendo un poco los principios SOLID y patrones de diseño, al final acabaríamos teniendo algo parecido a una arquitectura hexagonal. Es decir, si nosotros nos pusiéramos a desarrollar siguiendo estos principios, al final no tendrías esta misma arquitectura, pero sí que tendrías muchos de los principios de independencia, de abstracción y de separación. Eso a mí me extraña mucho. ¿Sí? Me extraña muchísimo. Yo estoy un poquito quemado con el tema de Solid. O sea, si a mí hexagonal, pues bueno, pues tiene un poquito de ángulos, tiene 6 angulitos, lo de Solid ya me irrita. No, la prueba es que con Solid la gente no ha sabido llevar a cabo nada. De hecho, el último libro, creo que es el 4º o el 16º del tío Bob, que se llama Clean Agile, Back to Basic. Parece ser que quiere volver atrás, quiere volver a empezar. Pero entonces, ¿qué pasa con Solid? ¿No era acertado? No. Con Solid mi experiencia es que los alumnos con Solid y los desarrolladores de empresas con Solid no han llegado a ningún lado. Es una simplificación extrema, extremadamente extrema. Y por favor, no se confunda esto con la programación extrema, que es bendita gloria. Solid es ya... Son recetitas, son 4 recetitas y con esto tú ya
parece que sabes. Yo lo siento, no vengo a fastidiar a nadie, pero no. No. Eduardo. Yo creo, o sea, en parte tiene razón de que a veces solo parecen palabras, ¿no? Pero, por ejemplo, yo entiendo que tú, por a lo que te dedicas, estás muy próximo a los patrones de diseño, a las arquitecturas, entonces, como que vives con ellos, con normalidad. Pero a quien no vive con ellos en el día a día o teóricamente no los conoce, el tener nombres de las cosas le ayuda a saber que existen y a poder usarlos. No entiendo eso de que Solid no aporta nada. No. A ver, yo no digo que no aporte nada. Lo que digo es que por saberte 5 principios, No vas que a de llegar a la 5 no son arquitectura. 5. Pero eso Porque es como... el cuarto, él dice que es aplicar bien el segundo y el tercero. Vale. Ostras, un principio... No, lo pone literalmente, podéis leerlo. Podéis leerlo. Entonces, no, tú no puedes simplificar todo lo que es diseño del software en 5 principios cuando además uno se cae solo. El primero dice, bueno, esto antes se llamaba cohesión. Pues si sigo quitando cosas, en vez de solid me queda un repollo. No, lo que no puedo es vender que te voy a enseñar a hacer diseño del software para cualquier proyecto del mundo que convenga una hexagonal o convenga otra, porque es que hay otras, es que resulta que hay otras. Con estos principios, mi experiencia es que la gente no llega. ¿Por qué? Porque lo veo en los alumnos, que los veo mucho porque suspenden, y además lo veo en las empresas porque te llaman porque no les van bien las cosas. Y todos han oído hablar de Solid y de hexagonal, pero no consiguen sacar las cosas. Entonces, yo soy muy crítico y digo, no, pero no solo yo. O yo soy muy valiente porque se lo leí a Dijkstra. Dijkstra te dice, y más o menos literal, la universidad no tiene el coraje de enseñar ciencia dura, las cosas serias, los principios de verdad. Y se enorgullece y pone como un progreso de éxito cada vez que hace un currículum más infantil. Esto lo dice Dijkstra, pero hace muchos años. Y seguimos correteando, pero como locos en ese sentido. Los patrones de diseño se están enseñando como venga, apréndete estas recetas. Y todos hemos visto patrones aplicados donde no se debería. ¿Es cierto? Pero no es la ¿Por cosa qué? del Porque patrón. la gente no sabe los principios de Es diseño. que el problema está ahí, ¿eh? O sea, pero pasa con todo, con Solid, con arquitectura hexagonal, con microservicios. O sea, nos tiramos a la piscina leyendo un post o aprendiéndonos una receta sin entender realmente para qué sirve, qué pros y contras tiene, dónde encaja y dónde no. Y entonces hacemos lo que buenamente podemos porque, claro, no, es que esto me lo han dicho en una clase o me lo he leído en un libro o me lo he leído en un post o he escuchado un podcast sobre esto. Y es muy complejo y muy difícil que lo hagamos bien sin tener unas bases. Saber palabras no te hace que seas un buen Eso es. escritor. Y, por ejemplo, Pero sin vocabulario ¿y creéis que, no puedes escribir. ¿creéis que, por ejemplo, el tener una arquitectura hexagonal simplifica que la gente utilice esas buenas prácticas que igual sin tenerlas sería más complicado? Yo creo que no. ¿No? Yo he visto, o sea, yo he estado en distintos proyectos que aplicaban arquitectura hexagonal y he visto gente que lo hacía mal. Ya. Y no tiene nada que ver porque... Entonces no está haciendo hexagonal, está haciendo algo que cree que es hexagonal. Sí, pero bueno, Sí, él pero, pensaba que era hexagonal, pero a mí me contratan y me dicen, no, nosotros hacemos arquitectura hexagonal. Y luego llegas ahí y dices, a ver, o sea, tenéis las carpetas, pero no tenéis los conceptos. Sí, es que aquí yo creo que hay dos derivadas. Una cosa es el modelo teórico y luego tú tienes que ser capaz de aterrizar ese modelo teórico en algo que de verdad sirva. Y luego, cuidado, que en esto también hay muchas modas. Sale la arquitectura, yo qué sé, infinitesimal. Pues cojo cualquier proyecto y por ser moderno, porque me gusta y tal, lo aplico. Y a lo mejor para ese tipo de proyecto es que no es lo más óptimo. Que igual con aplicar 2 o 3 principios y aplicarlos bien, ¿vale? Aplicarlos bien es suficiente. O sea, no hay que a veces meter más chicha de la necesaria, porque al final lo que haces es sobreestimar ese proyecto, meter horas que al final igual no es necesario. Vale, yo os iba a preguntar también otra cosa, es, en los proyectos, a la hora de aplicar arquitectura hexagonal,
siendo puristas, no deberíamos tener ni un framework metido. Es decir, estamos en Java, ni un framework. Ni nada. ¿Llegáis a esos niveles o os permitís saltaros ciertas reglas? Yo antes, cuando programaba en PHP con Symfony, sí, lo hacía. ¿Sí lo hacías o sí te la saltabas? No, sí que lo seguíamos y teníamos el framework lo más externo posible. Vale. A día de hoy, con Java o Kotlin y Spring, no lo hacemos igual. ¿Por? Pues creo que también puede ser un poco por simplificarnos un poco la vida, ¿sabes? Un poco por vagas, ¿vale? No, yo creo que al final también no hay que ser más papista que el Papa y hay que encontrar el compromiso entre eficiencia y tal. Pero me gusta también el entenderlo, aterrizar en un proyecto de verdad, decir, oye, hemos llegado al compromiso de que igual el framework de Spring no lo sacamos fuera y está metido, no te digo hasta la capa de dominio, pero sí que lo metemos y no nos molestamos porque si no teníamos que crear otro proyecto paralelo solo para todo el código que necesitáramos. Entonces, esa era la pregunta un poco. Yo creo que, en mi caso, por lo menos en los últimos proyectos, realmente el framework lo usamos como una librería, por lo cual es una dependencia no directa de la lógica de negocio o que lo utilizas pues, para salir al mundo exterior. Pero, igual no haces hexagonal, pero sí que te estás independizando del framework. También, porque, por ejemplo, la mayoría de las cosas nuevas que estamos desarrollando es con Go, no hay un framework como tal. Está claro, si tú decides usar Spring Boot, por ejemplo, si no vas a usar el framework, es que igual no tiene sentido que uses Spring. Claro, sí, no, por eso lo preguntaba, es decir, llega un punto que dices, tengo que abstraerme tantísimo. Pero entonces, sobre todo el nivel de trabajo que me genera y si me genera alguna ventaja o... Yo lo que sí que creo es que tu lógica de negocio, tus casos de uso, sí que tienen que estar independizados del framework o de cualquier otra dependencia externa. Sí. Independientemente que hagas hexagonal u otra cosa. Cualquier cosa. Vale, en ese sentido, pues, decir, lo que ha dicho él, en el dominio no debería haber esas dependencias, que es la capa core. Evidentemente, para lo que es la parte de infraestructura, que es la que rodea y con la que se comunica ese dominio, el no usar frameworks sería de tontos, porque es que si no estamos reventando las ruedas. Si yo tengo un framework de persistencia, por ejemplo en .NET, no lo voy a desarrollar de cero para cada proyecto. Eso es obvio. Pero, evidentemente, tiene que estar fuera de lo que es el modelo de dominio. Vale. ¿Cuál ha sido la mayor metida de pata que habéis cometido en el proceso de implantación? Algo que hayáis dicho, hostia, esto no lo habría hecho así, esto no lo hubiera enfocado así. No tenemos metidas de pata, lo hacemos todo bien a la primera. Luis. Es que yo vivo de intentar hacerlo bien, entonces, y hago cosas tan pequeñas, cuando me llaman de un proyecto destrozado, ahí entended que ahí no hay... Ahí se hace lo que se puede, te quitar la camiseta y venga. Pero cuando estás con alumnos, sí, lo hacemos bien, lo intentamos hacer muy bien, pero porque es el ámbito académico, es un juguete. Yo entiendo que con la presión del día a día y los proyectos descomunales y tal, pues entonces ya tengas serios problemas para refactorizar decisiones que tomaste, tal. Pero claro, entender que mi experiencia en eso es breve, es corta, son proyectos sencillos, no los fusilamos a los alumnos. Vale. Tengo una pregunta también. ¿Hasta qué punto sería necesario o creéis que es beneficioso entender DDD o Domain Driven Development para poder aplicar arquitectura hexagonal? ¿No es necesario para nada? ¿Viene bien? ¿Lo complementa? La miro porque estuvimos hablando hace un momento de esto. Sí. Arquitectura hexagonal viene bien si quieres hacer DDD, pero es que DDD es súper amplio. O sea, Domain Driven Design es enorme y es una forma de trabajar. Entonces, por hacer arquitectura hexagonal es lo más normal, ¿eh? Pero te llega una empresa y te dice, no, yo hago arquitectura hexagonal y DDD. Y les preguntas, vale, ¿y el lenguaje común? ¿Dónde está
domain expert aquí contándome la necesidad que tiene. Ah, no, nosotros, la gente de negocio está allí, nosotros developers estamos aquí y ya está. Eso no es hacer DDD. Entonces, o sea, arquitectura hexagonal, a mí me parece que está muy guay, que es, o sea, te da una forma de pensar y nos ayuda a estandarizarnos de alguna forma, que está guay para cambiar de... Pues es muy normal cambiar de empresa en nuestro sector. Entonces, pues mira, si ya te sabes esto y lo usas en todas partes, pues eso que te llevas, ¿sabes? Pero hacer Domain Driven Design como tal, es que conozco tan pocas empresas que lo hagan que... Y sobre todo, a mí me molesta que simplificamos a decir, hago arquitectura hexagonal, hago DDD. No. O sea, DDD es súper amplio, súper complejo, requiere una de trabajo de la leche y la mayoría de la gente no quiere invertir ese tiempo en hacerlo. Entonces, ¿qué más da? Pero claro, está de moda. Entonces, digamos, ahora todo el mundo hace DDD. O sea, DDD trasciende a la tecnología. O sea, al final es, o sea, simplificándolo mucho desde mi punto de vista, es que tecnología y negocio vayan de la mano y hablen con un lenguaje común para desarrollar un producto o solucionar una necesidad. Y creo que arquitectura hexagonal se lleva bien con DDD, porque como DDD ya también pone en el centro también el dominio, pues es digamos, es un patrón arquitectónico que se lleva bien con... Es que no sabemos lo que es DDD, es que no lo sabe nadie, no sabemos si es una tecnología, bueno, una tecnología no es, una metodología no es, son 40 pautas. Pues mira, ahí tienes 40 cartas y si sacas la oportuna en el momento oportuno, a lo mejor te va bien. Pero el arte de sacar la carta de DDD en el momento adecuado es el arte que no está fundamentado. Porque, o sea, mi respuesta a eso es que, o sea, no hay balas de plata ni martillos de oro. Cada cosa, pues depende. Y hay... O sea, de arquitectura hexagonal o de DDD, tú puedes quitar ideas o conceptos, tío, que pueden ayudarte a crear software mejor, porque esos conceptos te ayudan a eso. Eso yo eso no lo niego para nada, quiero decir, aunque parezca raro y contradictorio, a mí me parece muy bien la arquitectura hexagonal. Y aunque parezca raro y contradictorio, me parece muy bien DDD. Qué bien que ahora la gente le preste atención al modelo del dominio y que escuche al cliente, qué bien. Pero la verdad, la forma en que te lo transmiten, yo lo que veo es que la gente está perdida, es lo que veo. ¿Por qué? Porque no te dan un método. Entonces, me parece que no es la forma adecuada, nada más. Pero no hay nada que diga Evans que esté mal. Pero es que son 40 ideas. Diseño técnico, 20 pautas. No olvides hacer Value Objects. Ya, claro. No olvides hacer factorías. ¡Oh, mamá! Pero... ahora vamos al diseño estratégico. No olvides, cuando se hace muy gordo, partirlo en cachos. Ah, bounded context. Ah, vale. Luis, es que la gente se había olvidado de eso. Eso es. Por eso viene bien esto para sabía. recordarlo. Entonces, pues déjame que, aunque parezca contradictorio, yo no tengo ni la más mínima pega en ninguno de los conceptos que defienden. Lo que no me parece bien es cómo se presenta. Y la gran pega la tengo contra los profesores, contra el sistema educativo que está formando ingenieros del software, que creo que lo está haciendo fatal. ¿Por qué? Por enseñar lo que está de moda, porque es muy sencillo de enseñar y que es muy sencillo que tú creas que sabes. Eso es lo que yo creo. De hecho, yo iba a tener una pregunta que es si se pone suficiente foco en la formación reglada en estos aspectos del desarrollo de software. Es decir, si todos estos temas de patrones, buenas prácticas, más allá de llegar a explicar DDD o arquitectura hexagonal, todo el paquete previo de decir cómo llegamos a esto, más allá de las bases científicas que también se explican, ¿ponemos suficiente foco en la formación reglada o nos falla algo ahí? Mi experiencia es que no. El plan de estudios de mi escuela a mí no me convence y miras otros planes de estudios y no me convencen porque hay un posmodernismo agilista, superficial, que no ataca las cosas profundas. Y lo que te decía Dijkstra hace un momento, es que pienso que no, francamente, pienso que no. Y así estamos. ¿Piensas que no se está enseñando bien, los principios de diseño? Yo
A ver, hace muchos años que dejé la universidad. Y sí que recuerdo que cuando se hablaba de patrones de diseño o de arquitectura, no tenías el contexto y te parecía cosas que no tenían sentido. Decía, ¿para qué me está contando? O sea, como realmente no conocías el problema y solo era teoría, pues o sea, no lo acabas aplicando porque cuando estás en el lío, han pasado 2 años, es que eso pasó como quien estudia historia en el instituto. Entonces no lo estamos enseñando No lo bien. estamos enseñando bien. Eso es lo que quiero decir. Y estamos Yo ahí estoy de cogiendo acuerdo. una línea de enseñar cosas que no tienen el calado que tendría que tener. No digo que esto sea la profesión más seria del mundo, o quizás sí, pero hombre, un poquito de rigor. Y a mí me parece que cada vez hay menos rigor. Es lo que me parece. Y esto, a ver, igual tema candente, ¿no? Pero todos estos que ahora realmente, y lo notaréis también, hay mucha formación aparte de la universitaria, de la reglada, tema de bootcamps y demás. ¿Puede ser que en este tipo de formación en la que se pone mucho foco en te voy a enseñar lo que están usando, de los frameworks que están utilizando y no te enseño las bases, se pierda un poco también estos principios? Un poco no, yo creo que todo. Sí. Se pierde todo. ¿Y se nota cuando entra? Yo creo que, por ejemplo, cuando incorporas a gente nueva en la plantilla que pueden ser muy juniors, ¿vale? Que no estoy hablando de gente universitaria, ¿vale? Que pueden venir de otros planes formativos no universitarios, yo tengo la sensación de que se les enseña un lenguaje de programación, pero no las bases de programación. Y entonces hay veces que te pones a revisar el código y dices, ostras, esto es muy básico y no está. Pero ¿no? igual falta mentoring. ¿Perdón? De los seniors de los equipos. Porque realmente, o sea, mi sensación es de que el mercado laboral o la demanda de ingenieros o de programadores explotó. Y el senior que antes igual enseñaba, o que pasa en otras profesiones, tú estudias arquitectura y lo primero que haces no es diseñar un edificio, ¿no? Primero, pues aprendes de alguien que ya la sufrió. Pero que aquí ahora mismo el que es senior tiene que sacar las cosas adelante, entonces el que llega, sea junior, vía bootcamp o vía universidad, donde sea, le falta ese referente. O sea, creo que en general las empresas deberían apostar, tío, porque el senior mentorice a la gente. A veces, porque es que no solo es leer, a veces tienes que sentarse a alguien y decirte las cosas. A veces en las empresas el gran problema que tenemos es el tiempo, porque al final esa labor de mentoring, que creo que es súper necesaria, el senior igual está en 26 proyectos y no tiene tiempo para poder, y es algo que en la propia empresa es su salud de empresa, Lo que que pasa se lo tendría que mirar. es que eso, para mí, tiene un problema. Es que estás generando una deuda de conocimiento, o sea, una especie de, no de deuda técnica, pero sí de deuda de talento, Sí, que al final ese senior que no mentoriza es un locking que tienes. Sí, sí. Y después es que se Estoy va el totalmente de senior y acuerdo. nadie sabe cómo está. ¿Por qué? Porque no se o sea, el conocimiento no baja. Pero daros cuenta de que, al hilo de que la culpa la tienen los profesores, los sistemas educativos, es que les están enseñando un lenguaje de programación. En unas pocas horas te enseño con cartulinas y tijeras, muy motivados, podemos bailar un poco antes, si es un bootcamp, y somos todos iguales. ¿Yo qué soy? Yo soy cerdo, yo soy gallina. Entonces todos nos ponemos de pie de acuerdo, y es que esa figura de un tío que te mentoriza, un arquitecto del software que marca un criterio, un estilo, de eso no les están hablando una palabra, ni una palabra. Es más, se ofenden cuando no les escuchas todas las ideas y tú llevas a lo mejor 7 años y conoces el proyecto y conoces los problemas y quieren que se les escuche. Son los tiempos de hoy en día. Es lo que, bueno, es la parte mala de los tiempos de hoy en día. También tiene cosas muy buenas. Pero ¿para qué hablar de lo bueno? Si lo que hay que arreglar es lo malo. No, o sea, es que yo estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Edu. O sea, yo, por ejemplo, vengo de formación universitaria y yo lo máximo que había visto en la universidad era el patrón MVC de testing
y ahora soy una fiel defensora del testing, lo único que había visto es, en la práctica, los test tienen que estar en verde. Ya está. O sea, eso era todo lo que yo sabía de testing cuando salí de la universidad. Y lo que pasa es que di con gente que me mentorizó muy bien. Cambié de empresa y tuve la suerte de dar con más gente que me mentorizó muy bien. Y, o sea, vale que en los bootcamps solo les enseñan un lenguaje de programación y hacer las cosas de esta manera, pero es que cuando empiezas, o sea, yo empecé a hacer PHP y no había hecho PHP más que a lo mejor un semestre en la universidad. Y lo que pasa es que tuve una persona a mi lado que me dijo, va, esto hay que hacerlo así porque tal, los test son importantes por esto. Y cuando tenemos esa falta, o sea, no, creo que no podemos pedirle a la universidad o a una formación, la que sea, la experiencia que te da llevar años trabajando en esto. ¿Y por qué no? ¿Por qué no le vamos a pedir? Porque creo que te enfrentas a retos diferentes. Yo creo que tiene también cada parte tiene su cosa, pero es verdad, yo estoy un poco con Luis. Es decir, ¿por qué no podemos pedir que salga la gente ya con unos conceptos de testing y un poco más formadas en esto? Es decir, ¿debe recaer el peso de esta formación en los seniors y que hagan ese mentoring? ¿O deberíamos intentar que esa formación previa nos dé cierto conocimiento? A ver. Pero yo Oliver, perdona, yo creo que hay un problema ya que es clásico, que es que la universidad está muy lejos de lo que es la empresa privada. Y para mí eso es un gap que la universidad va por su cuenta y la empresa privada lleva a otra velocidad. Entonces, eso es un problema. Entonces, lo que habría que acercar desde el punto de vista educacional es la universidad a las necesidades que van a tener los profesionales en el mundo real, porque luego no todos van a ser doctores. Desde mi punto de vista, la universidad, lo que idealmente a mí me molaría que sacara sería ingenieros que tengan una buena base de fundamentos y que sean independientes de los detalles de implementación que puede ser un lenguaje de programación. Porque al final, o eso es mi opinión, o lo que he vivido, el lenguaje ya es lo de menos, es una cosa que se aprende. Los patrones son exportables entre lenguajes. Las arquitecturas pasa lo mismo. Si tú no sabes programar en un lenguaje concreto, pero el código está bien estudiado, conoces ciertos patrones, lo entiendes, a no ser que te vayas a un paradigma completamente diferente que no hayas estudiado. O sea, eso es como si la Universidad de Arquitectura sacara gente que solo sabe hacer edificios, tío, de una manera. O sea, te debe dar las herramientas para que tú puedas construir. Y con eso no quiero decir que la ingeniería de software sea como otras ingenierías, pero que sí que la universidad debería ayudarnos enseñarnos a pensar y a decir, mira, aquí están las herramientas, unas buenas herramientas que te permitan hacer las cosas, o partir con unas ciertas bases. Lo normal igual es que estés, no sé ahora, creo que son 4 años. 4 años estudiando, por lo menos es mi sensación, era cuando sales, llevas 5 años estudiando, sales y dices, no tengo ni idea de nada. Que si lo crees es un bueno. El problema es si sales y crees que eres un fenómeno. Que la caída es donde hay el problema. Pues mira, eso del fenómeno que dices me viene a colación es que yo creo que es un problema social de ahora. Daros cuenta que los planes de estudios cada vez tienen más peso en los alumnos. Cuando se definen los planes de estudios, los alumnos tienen un peso importante. Júntale unos cuantos votos de alguna gente que tiene mucho interés en dar esta asignatura de aquí, esta de allá, y no te dan tiempo para enseñar lo que habría que enseñar. Entonces, no es que la culpa sea de la universidad en el sentido de que es de los profesores, que sí, pero es que es el sistema educativo el que está mal planteado, está muy mal planteado. Ahora no se le puede decir a alguien, estás suspenso. Volvamos a la arquitectura hexagonal. Ah, sí, perdón. Sí, también. Sí, volvamos, perdón. Tenía una pregunta por aquí también que es interesante. ¿Aplicáis arquitectura hexagonal a lo que es más principalmente backend
¿O a proyectos de front también le aplicáis arquitectura hexagonal? A ver, yo estoy lejos del front, pero hablando con compañeros, ellos utilizan otras arquitecturas en capas con diferentes responsabilidades, pero no lo hacen en hexagonal. En mi caso, es que tampoco soy front, pero las personas de front con las que trabajo y con las que he hablado sí que utilizan algún tipo de arquitectura por capas, pero no hablan de hexagonal como tal. Si nos vamos, por ejemplo, a la teoría de lo que es hexagonal, digamos, la parte del front, que es solo una visión de datos, no estaría dentro de lo que es el dominio. Entonces sería dentro de pues una interfaz y una implementación de esa interfaz. Sí, pero como a día de hoy, digamos, con el tema de las SP. Sí, puedes, digamos, encapsular con wrapping y para poderlo hacer independiente de la implementación de la definición. Pero para mí eso no es core del dominio. No, pero por ejemplo, yo estaba pensando ahora en front como algo que tiene no una lógica de negocio, pero sí Vida propia. tiene vida propia y que al final utiliza una API externa. Tienes las sesiones y que los front han evolucionado una barbaridad, pero son cosas de esos front, no es core business de tu modelo de dominio. Digamos que no hay bueno, sí puede haber un dominio. O sea, hay entidades. Sí, yo disiento, yo al front se le puede aplicar perfectamente la arquitectura hexagonal. Lo que ocurre es que como el post está escrito como está, pues no da pie a pensar que es perfectamente calcado, aplicable al front. Es que es lo mismo. Pero entiendo que la gente no lo vea de inmediato o que tenga sus suspicacias, pero te aseguro que se puede, pero clavado, pero sistemático. Eso es como pensar, ¿se puede aplicar la arquitectura hexagonal en el diseño de aplicaciones móviles? Sí se puede. Si piensas en una aplicación front como una aplicación móvil, puedes hacerlo. Si piensas en el front como un HTML que se utiliza en el navegador, pero que sale pintado desde el backend, pues ahí igual no tiene sentido. Y realmente yo comentaba, y no lo sé si os ha ocurrido, aplicando arquitectura hexagonal, ¿habéis podido posponer alguna decisión de diseño allá en el tiempo o no lo habéis explotado? Yo creo que sí, pero igual... Incluso ya, aparte de posponer, ¿ha llegado algún punto en el que hayáis dicho, oye, tenemos que cambiar la tecnología de base de datos o las colas de mensajes y realmente ha sido escribir un nuevo adaptador y ha sido, hostia, qué de puta madre? Sí. ¿Sí? Sí, sí. Y en esos momentos entiendo que diréis, hostia, menos mal que lo hemos hecho bien. Sí. De hecho, además nos ha pasado hace poco y fue como, lo dijo un compañero y dice, joder, si es que al final es súper fácil. A ver, tienes que hacer adaptador nuevo, pero lo demás no cambia. Hay veces incluso que cuando tú estás diseñando la arquitectura y te vas componente a componente, la implementación de un componente por temas de performance, puedes tener 2 o 3 candidatos. Entonces, puedes hacer POCs aparte mientras el proyecto se desarrolla utilizando, digamos, una interfaz declarativa, definiendo solamente lo que es esa interfaz para que los equipos sigan trabajando y aparte haces esa POC para ver cuál es la implementación ideal. Vale, si alguien de los que os está viendo está pensando, hostia, esto mola y yo quiero empezar a aplicarlo en mis proyectos, ¿qué consejo le daríais para empezar? Esto si queréis lo hacemos uno a uno. Yo le aconsejaría que empezara estudiando algo de mayor empaque, como Rational Unified Process, que ahora está de moda, ahora lo están agilizando, entonces claro, ya está de moda. No sé si es Nokia o quién. Y el proyecto de Eclipse está hecho en esa metodología. Eso es serio, duro, y con eso, desde mi punto de vista, entiendes todas las arquitecturas, todos los frameworks, y yo voy de un lado a otro y me desempeño con soltura. Entonces, yo te diría, no tengas tanta prisa por leer eso y léete esto otro, pero es duro, ¿eh? Es duro. Pero claro, es que hacer un proyecto de software no es una chorrada. No digo que sea cirugía o que sea, pero señores, es muy complejo. Brooks dijo que jamás el ser humano se ha enfrentado a algo tan complejo como el software. Piensa la de fichas y pedacitos y piezas que tiene. Cientos de miles de líneas de código y cada línea tiene como poco 3, 15 piezas en cosenas. Señores,
los marineros saben que al océano no se tiran cualquier día. Entonces, yo le diría, yo que tú iba un poco más despacio, pero yo entiendo todo, entiendo la vida, no me puedo quedar sin hablar en estos términos, hay mucha prisa, yo lo entiendo, pero mi consejo, ponte a leer libros, un buen libro. ¿Cuál era la pregunta? Hombre, tampoco he hablado tanto, Mira, ya no hablo más. Consejos. Si alguien quisiera empezar a aplicar en su proyecto, oye, quiero empezar a aplicar esto, ¿qué consejo le daríais? ¿Empieza por aquí, empieza por allá, haz esto primero? Yo creo que, o sea, mi consejo desde el punto de vista de la construcción del software es que abrace la inversión y la inyección de dependencias, que intente desacoplar su lógica de negocio de cosas externas y que eso lo va a llevar a hexagonal o a otro tipo de arquitecturas. Pero básicamente, eso. Pues yo, además de lo que habéis dicho, y sobre todo de lo que ha dicho Edu, le diría que antes de meterse en toda esta movida, esté seguro de que su código está correctamente testeado. Porque es que, si te vas a poner a refactorizar algo, para meterle arquitectura hexagonal o lo que sea, sin test, me parece que es un salto al vacío. Por eso hay que hacer antes. Claro, Hacer inyección claro, de dependencias e inversión de dependencias. Inyección y luego testing y Y luego luego- ya. Exacto. Noel. Pues yo le diría que elija bien el proyecto donde se va a estrenar, porque si no te puedes pegar una bofetada. Si no tienes experiencia y es tu primera vez, hay que elegir bien el proyecto. Tiene que ser algo que esté acotado para poder ir increciendo, y a lo mejor no hay que abrazar absolutamente todos los conceptos de arquitectura hexagonal, sino que hay que centrarse en una parte y luego ya sobre esa base ir evolucionando. Y si tuviéramos, esto es una pregunta, si tuviéramos que, por ejemplo, iniciar un proyecto, que habéis comentado que el tema del mentoring es importante, ¿creéis que sería de ayuda el contar primero con alguien que ya ha tenido experiencia para ayudar a guiar los proyectos o no sería necesario? Yo creo que sin duda. O sea, contar con alguien que ya haya pasado por esto o por lo que sea que va a pasar el proyecto en concreto. O sea, te hablo de arquitectura hexagonal o de con los mensajes. Es que creo que es lo que más ayuda a no estar todo el rato, lo primero, reinventando la rueda y lo segundo, cometiendo exactamente los mismos errores que antes. Es que, uniéndolo con lo que dijo él, yo creo que leer ayuda a no reinventar la rueda. Porque a veces pensamos que reinventar la rueda solo es desarrollar una pieza de software que ya desarrollaron otros. Pero a veces reinventar la rueda es inventarnos... O sea, a mí me tiene pasado de estar discutiendo con, o sea, ya hace tiempo, con el equipo, o sea, con equipo, con compañeros, y esa discusión acaba con una solución y después te das cuenta de que esa solución tienes un patrón que tiene 40 años. Digo, es que si lo hubiera leído me hubiera ahorrado 2 semanas de discusión. Entonces, leer, pero no leer por el hype, leer para saber pensar, siempre es bueno. Yo me refería también al punto de, claro, aquí yo veo gente de la casa, gente que lleva muchos años y que puede ser que lo que les ocurra es, me va a poner a hacerlo y puede que tenga muchas dudas de si lo estoy haciendo bien o mal. Entonces, por eso decía, yo no sé si en vuestro caso habéis tenido que ser vosotros abanderados, de decir, esto lo hacemos así porque yo estoy seguro que estoy bien, o habéis contado con alguien que os ha dicho, vamos a tirar por aquí que sé que está bien. Yo, en mi caso, la primera vez que implementé algo con arquitectura hexagonal era un side project. O sea, de modo, pues mira, si la cago, y la cagué. O sea, y había cosas que no tenían sentido. O sea, y cuando me di cuenta, tenía, intentando evitarlo, tenía la infraestructura metida en el dominio. ¿Sabes? O sea, es... En algo pequeño se puede experimentar, en algo muy grande, si experimentas mucho, pues igual te pegas una hostia gorda. Entonces es empezar con algo, o sea, jugar con algo pequeño. Sí, eso me refería. Es decir, si, claro, en este caso, si habéis empezado esas pruebas o habéis tenido apoyo de alguien que os decía, no, esto va así, claro, siempre es más fácil que alguien te diga, esto está bien, y yo creo que tú lo interiorices a tener que probar y decir, hostia, no sé si estoy aquí... Lo que pasa es que a veces no sé, creo Tienes, correcto, sí. No, yo le decía
como a la hora de plantear, es decir, si tenemos la posibilidad de contar con alguien o no, ¿hasta qué punto simplifica para decir, oye, vamos a vivir más tranquilos si alguien nos ayuda o no? Jugamos con un proyecto pequeño y a partir de ahí iremos creciendo. Yo, si es pequeño, puedes jugar. Vale. Y si pudierais volver atrás, ¿os daríais a vosotros algún consejo? Yo a mí mismo. Sí. Y vas a ser en contra de todo esto, pero que no hagas igual sobre ingeniería por pensar que así eres más, no sé, es más sofisticado tu código o eres mejor. A veces las cosas simples son las mejores. Siempre hay tiempo a refactorizar. Está claro, si tú conoces, sabes que el alcance de tu proyecto es enorme, pues puedes ir sentando bases, buenas bases desde el principio. Pero muchas veces no sabemos cómo evolucionan las cosas. Entonces, si tú tienes buenos tests y tu lógica de negocio está independizada del resto, siempre puedes iterar, refactorizar y mejorar. Genial. Yo diría que no intentes hacerlo todo a la vez. O sea, y sobre todo no pienses que vas a hacerlo todo bien a la vez y a la primera. O sea, es imposible. Entonces, la vas a cagar muchas veces, pero poco a poco céntrate en una cosa y hazla bien. Y cuando veas que está bien, pues entonces ya sobre eso construyes, ¿no? Vas evolucionando. Sí, sería pues sobre todo que la implantación, en la línea de lo que he dicho antes, que sea gradual. También es verdad que te pueden contar y te puedes encontrar con este problema, con esto puedes cometer estos errores, pero hasta que tú a veces no te pegas la leche, no de verdad lo interiorizas y dices, ostras, para otra ya me la sé, ¿vale? Porque al final puedes oír muchas campanas y tiras para adelante, pero cuando de verdad te la pegas es cuando a veces aprendes. Y yo creo que para este tipo de soluciones de arquitectura hay que andar ese camino, sí. Hay que hacerlo. No vale solo con leer, hay que leer sí, pero tienes que trabajarlo, sufrirlo y estar en tu día a día de un proyecto. Luis. Yo ojalá hubiera leído los buenos libros que he conseguido leer antes de lo que los leí, algunos muy tarde, tardé un montón en dar con unos buenos libros de pruebas, pero cuando los leí es que se te saltan las lágrimas y hay que leer y pensar muchísimo, qué me están diciendo, pero por qué, pero para qué, pero qué están diciendo. Hay que leer muy buenos libros, muy pocos, y pensar mucho. Eso ojalá lo hubiera hecho yo antes, hubiera dado antes con ellos. Y un buen jefe. Es importante. Sí. Un buen jefe, sí, claro. Alguien que te allane todo el camino. Yo quería añadir que quizás a veces tendemos a pensar que empezamos a construir software cuando tiramos la primera línea. Y hay que empezar antes. Hay que pensar. Y pensar sobre la solución, al final, es independizarse de la infraestructura y de todas esas historias. Porque tú cuando piensas no estás acoplado a una base de datos. Estás pensando en resolver un problema. Entonces, yo sí que antes tendía mucho a... Lo primero que hago es tiro código, y ahora es pienso y cada vez tiro menos código. Vale. Al final el código es que debería ser lo último. O sea, lo importante es pintar, dibujar, construir tus modelos, destruirlos, modelar, porque una arquitectura va de modelar un sistema. Entonces eso para mí es básico. Y el código, pues al final ya se hará en Java, en PHP, en .NET, en lo que sea. Vale, ya habéis comentado, y yo creo ya vamos cerrando, temas de libros sobre esto o sobre ya no esto, sobre comentáis algún libro de testing, algún libro que os haya marcado que queréis recomendar o que os acordéis. Yo. Es tu turno. El libro de pruebas creo que se llama Cosquela, ¿alguien lo sabe? ¿Cosquela? ¿El libro de pruebas? Bueno, eso no es un libro, es una enciclopedia, es un libraco que cuidado, ¿eh? Pero es que ahí está todo de pruebas. Hay otro de pruebas que no me acuerdo, sobre diseño de casos de prueba. No leáis tanto de pruebas y de frameworks de pruebas y leed diseño de casos de prueba. Estamos hartos de ver mogollón de pruebas a manzanillón y entonces, ¿cuántas haces? Pues no sé, hasta que me quedo así con una sensación grata. Ah, ostras. Leed libros sobre diseño de casos de prueba.
leed sobre ello, dar con uno bueno que no te sé decir ahora, pero y pensad. Esos 2 libros son los últimos que a mí me han dejado boquiabierto. Son gloria. Bertrand Meyer, el 2,2, 2 kilos 200 gramos, papel de Biblia. Ese libro es fabuloso, pero es muy duro, ¿eh? Es muy duro, o sea, quiero decir, ágil no es, ¿de acuerdo? Sí, hay muy buenos libros, hay 7, 10 buenos libros que, vamos, que son obvios. Era por tener alguna referencia, como habéis comentado, alguno que dijerais, hostia, este libro... Yo es que tengo muy mala memoria para los nombres. O sea, puedo estar leyendo un libro, aunque no sea técnico, no me acuerdo ni el título mismo, por lo cual tenía que haberlo preparado. A ver, a mí el libro con el que me explotó mucho la cabeza fue el de Test Driven Development by Example de Ken Beck. Pero claro, no va sobre arquitectura hexagonal, así que... Sí, pero bueno, como parte de lo que comentábamos, ¿no? Parte de, antes de meternos con esto, tener el tema del testing dominado. Noel. Pues, a ver, yo el libro que me viene a la cabeza es un libro que es hace muchos años, pero es el que cuando lo leí es lo que me ha hecho ser lo que yo soy hoy, que es el de patrones de diseño de los Gano Ford, ¿no? Yo cuando leí ese libro tuve un antes y un después. Y ha sido ya un libro en diversas ediciones y tal. Primero estaban con los ejemplos en C, luego se hizo en Java y tal. Y ha sido un libro que me ha acompañado durante toda la vida, ¿no? Entonces, si me dices un libro de arquitectura, siempre me viene ese como referencia, un poco porque me hizo volcarme en el mundo de la arquitectura. Fue el que me abrió un poco los ojos a todo esto. Vale.